Hola, hola. Esta es la ayudantía 3 de Física 120 Activo y en esta oportunidad vamos a resolver los problemas 2.1 y 2.2. Mi nombre es Fernando Paz y les dejo mi correo abajo para cualquier consulta. Me escriben y yo no tengo problema en responder. Empecemos. El problema 2.1 dice, dos cargas puntuales, Q1 de 12 nanocoulomb y Q2 de menos 12 nanocoulomb están separadas por 10 centímetros, como se muestra en la figura. Calcular la diferencia de potencial entre los puntos 1 entre A y B, 2 entre B y C, y 3 entre A y C. Entonces, para comenzar hay que identificar las cargas. Dice, problema 2.1, ponemos aquí entre A y B, entre B y C, entre A y C, y nos dicen que la carga Q1 es 12 nanocoulomb, que la carga 2 es menos 12 nanocoulomb. Pero como estamos trabajando en este curso, siempre vamos a trabajar con coulomb, con metros, con kilogramos y con segundos. Por lo tanto, hay que pasar esto a coulomb. Entonces nos queda que carga 1 es 12 por 10 a la menos 9 coulomb y carga 2 es menos 12 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Usar el trabajo, energía potencial y conservación de energía es una buena opción para comprender y analizar las interacciones eléctricas. Y eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza está dado por la expresión trabajo de A a B es igual a la integral de A a B de la fuerza por el desplazamiento. En este caso, la fuerza va a ser generada por la carga Q1 si es que existiera una carga en la posición A, y el desplazamiento va a ser la trayectoria que nosotros vamos a recorrer entre A y B, por ejemplo. Entonces, como nosotros estamos trabajando con campos y potenciales, vamos a poder decir que solamente nos interesa el punto final y el inicial. Entonces, como en este caso, el trabajo no es un vector, solo nos interesa la magnitud. Y ahora, como nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es igual a el campo eléctrico de una carga por la magnitud de la otra carga, nosotros podemos quitar una de esas cargas y analizar solamente con el campo eléctrico. Entonces, el potencial en A menos el potencial en B sería igual a la integral de A a B del campo eléctrico que está siendo generado, en este caso, por la carga 1 y por la carga Q2, por el desplazamiento que nosotros vamos a tener desde el punto A hasta el punto B. Entonces, para mover una unidad de carga lentamente, es decir, sin que exista energía cinética, en contra de la carga eléctrica, se debe aplicar una fuerza externa por unidad de carga. Hablamos por unidad de carga porque estamos trabajando como si tuviéramos una carga de prueba única, unitaria, o simplemente porque estamos trabajando con el campo eléctrico. Y luego la energía potencial de un arreglo de cargas viene dado por el potencial que se encuentra en un punto por la carga que se encuentra en ese mismo punto. Es decir, si nosotros pusiéramos una carga en A, por ejemplo, tendríamos que la energía potencial sería la constante K por la carga 1 dividido en la distancia que hay entre Q1 y A en metros por la carga que estaría en Q2 o en el punto A. Y como dijimos anteriormente, los campos eléctricos son conservativos, es decir, solo nos importa el inicio y el final y no la trayectoria. Es decir, si yo me muevo de A a B siguiendo esta trayectoria, si me alejo hacia el lado derecho y luego vuelvo hacia el lado B, es exactamente igual que si yo me muevo así o si simplemente me muevo en línea recta desde A hasta B. No importa la trayectoria. Ahora algunas unidades, el trabajo se mide en joule porque es la variación de la energía. El potencial es trabajo dividido en carga, por lo tanto se mide en joule partido en coulomb, porque estamos trabajando para una sola carga. Lo mismo que cuando teníamos campo eléctrico era newton partido por coulomb, como ahora estamos trabajando con energía es joule partido por coulomb, y esto se mide en volt. Y por último, como dijimos, la energía se mide en joule. Entonces, ahora nos toca calcular los potenciales. Tenemos acá las ecuaciones que vamos a utilizar, las cargas que nos dan en el enunciado, y utilizando la expresión 3 y por superposición de campos eléctricos, nosotros podemos decir que el potencial en el punto A, por ejemplo, es igual a la suma de K por la carga Q1 y dividido en la distancia que hay entre Q1 y 2, más, como es una sumatoria, la carga Q2
dividido en la distancia entre Q2 y A, y eso multiplicado por K. Entonces, para calcular el potencial de la carga 1 sobre el punto A, vamos a utilizar la expresión y nos dice que la constante K por Q1 es la carga 1, dividido en la distancia que hay entre Q1 y A, es igual al potencial. Entonces, si nosotros reemplazamos y trabajamos en Coulomb y en metros, nos va a quedar que K, o sea que el potencial es esta expresión. Y ahora para la carga 2, el potencial va a ser la carga Q2, en este caso aparece Q1, pero eso es por un error de mi notación nada más, me equivoqué acá. Entonces sería la carga 2 dividido en la distancia que hay entre la carga 2 y el punto, que sería 4 centímetros, es decir, 4 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, ahora para calcular el potencial en el punto A, basta con sumar el potencial de la carga Q1 más el potencial de la carga Q2 sobre el punto A. Esto es, agrupo las constantes de afuera y me queda acá por 10 a la menos 7, y dentro del paréntesis el resultado, que sería 12 partido en 6 más menos 12 partido en 4, que es la carga partido en la distancia a la que nos encontramos, y este menos 7 salió porque pasé el 10 a la menos 2 multiplicando. Entonces, el potencial en A, dado por la carga 1 y la carga 2, va a ser menos 1 por 10 a la menos 7 por K volts. Para el potencial en la carga, en el punto B, perdón, nos interesa el potencial producido por la carga 1 sobre el punto P, es decir, esta expresión, más el potencial producido por la carga 2 sobre el punto B, es decir, este sobre este. Luego, agrupando, nos queda que K por 10 a la menos 7, y acá es carga partido en distancia. Entonces, 12, que es la carga Q1, dividido en 4. Ojo, acá hay que trabajar en metros, insisto. Acá este sería 10 a la menos 2, pero como yo sé que este 10 a la menos 2, lo pongo afuera, me queda 10 a la menos 7. Entonces, 12 partido en 4, que es Q1, partido en R1, y menos 12, que es Q2, partido en la distancia a la que nos encontramos, que sería 4 más 6 más 4, son 14 centímetros, entonces sería menos 12 partido en 4. Y esto nos da aproximadamente 2,4 por 10 a la menos 7 por K volts. Ahora, por último, para el potencial en C me interesa el potencial producido por la carga 1 sobre el punto C, más el potencial producido por la carga 2 sobre el punto C. Entonces, de nuevo, agrupando, K por 10 a la menos 7 por la distancia, por la carga partido en la distancia. Y acá, insisto una vez más, la distancia la trabajamos en metros, por lo tanto, 10 sería 10 a la menos 2. Pero 10 a la menos 2 lo quito acá y me queda simplemente 10. Entonces sería 12 coulomb partido en 10 metros más menos 12 dividido en 10. Entonces, como son los números iguales, me queda que el potencial en C es 0. En este caso nosotros estamos trabajando con magnitudes y no con vectores, por lo tanto no me interesa poner un sistema de referencia con coordenadas. Solo me interesa tener los puntos determinados en el plano, ya que aquí no nos interesa si me muevo hacia arriba o hacia abajo, solo me interesa la distancia, el número real que hay entre la carga y el punto que me interesa. Ahora, analizando esto, nos queda que el potencial para A es menor que 0, el potencial en B es mayor que 0, y el potencial en C es igual a 0. En resumen, lo mismo. Potencial en A menor que 0, potencial en B mayor que 0, y potencial en C igual 0 volts. Pero el potencial en un punto por sí solo no sirve para nada, o sirve para muy poco. Lo que nosotros debemos hacer es compararlo con otro potencial o una referencia. En este caso, podemos decir que para mover una unidad de carga lentamente en contra de la fuerza eléctrica, se debe aplicar una fuerza externa por unidad de carga. Entonces, supongamos que acá tenemos una carga positiva, que puede ser Q1. Si nosotros nos alejamos de A hasta Q1, estamos aumentando el potencial porque nos estamos acercando a la carga. De hecho, si nosotros vemos la expresión, nos queda que el potencial es K por Q partido en R.
Y esto es lógico, que si yo tengo un número positivo y disminuyo el radio, el potencial va a aumentar. Ahora, si es que la carga sigue siendo positiva y yo me alejo, es decir, el R es mayor, el potencial va a ser menor. Ahora, para una carga negativa, como sería Q2, el campo eléctrico va hacia adentro. Por lo tanto, si yo me muevo desde A hacia B, estoy alejándome de la carga y como Q sería negativo y lo divido en un número más grande, el número se hace negativo, pero sigue siendo negativo, pero se hace más cercano al cero, por lo tanto el potencial aumenta. Pero si yo me moviera del punto B hacia el punto A, la carga es negativa y el R se hace más chico. Por lo tanto, el número se hace más negativo y el potencial disminuye al acercarse a la carga. Entonces, como dijimos, nosotros necesitamos una referencia. Y ahora vamos a calcular la diferencia de potencial. Es decir, si yo defino la diferencia de potencial como el potencial final menos el potencial final, usando la expresión 2, puedo decir que me queda menos la integral de A a B del campo eléctrico por dl. En este ejercicio nosotros no vamos a tener que preocuparnos por determinar el campo eléctrico ni la trayectoria, porque como tenemos cargas puntuales, solo nos interesa el potencial final y el potencial inicial. Entonces, para movernos desde A a B, es lo mismo que tomar el potencial en B y restarle el potencial en A. Como estos números ya los calculamos, sabemos que el potencial en B es 2,14 por 10 a la menos 7 por K volts, menos 1 por 10 a la menos 7K, que es dA. Y esto da aproximadamente 3,14 por 10 a la menos 7K volts. Luego, para movernos desde B hasta C, tengo que tomar el punto final menos el punto inicial. El punto final tiene potencial 0 y el punto inicial, que sería B, tiene 2,14 por 10 a la menos 7 por K volts. Entonces, haciendo esta resta, me queda que la diferencia de potencial entre B y A, es decir, el potencial en C menos el potencial en B, es menos 2,14 por 10 a la menos 7K en volts. Y por último, moverme de C a A significa que yo tengo que ir al B final menos B inicial, que sería B en A es menos 1 por los números, y el B en C es 0. Por lo tanto, un número negativo menos 0 me da menos 1 por 10 a la menos 7 K volts. Ahora estas diferencias nos interesa saber si son mayores que 0, menores que 0 o positivas. La diferencia de moverme desde A hasta B, la diferencia potencial es mayor que 0. Si yo me muevo de B a A, la diferencia de potencial es negativa, es decir, mi potencial está disminuyendo. Y si yo me muevo desde C hasta A, mi potencial también disminuye. Ahora, analizando los resultados, la diferencia de potencial de moverme de A a B va a ser mayor que 0. Y esto porque al acercarnos a Q1, con el potencial aumenta. Como nos estamos alejando de Q2, el potencial también aumenta, según lo que vemos acá a la derecha. Para movernos de B a C, nos alejamos de Q1, ya que estábamos a 4 centímetros, ahora estamos a 10, por lo tanto el potencial disminuye. Y para la carga 2, nos acercamos a la carga 2. Acá debería decir carga 2, es un error. Nos acercamos, entonces antes estábamos a 14 centímetros, ahora vamos a estar a 10 centímetros. Y como nos estamos acercando, el potencial disminuye. Y por último, al movernos de C a A, nos estamos acercando a la carga Q1, ya que antes estábamos a 10 centímetros, ahora estamos a 4, por lo tanto el potencial respecto de Q1 va a aumentar, y nos estamos acercando también a Q2, y el potencial está disminuyendo, pero disminuye más de lo que el potencial aumenta, por lo tanto este resultado nos da negativo. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Es que si el potencial aumenta, un agente externo debe mover la carga de prueba en contra de los campos eléctricos. Es decir, si es que este tiene líneas de campo saliendo, yo me estoy moviendo en contra de la línea de campo eléctrico. Pero también me estoy moviendo en contra de la línea del campo eléctrico Q2, porque esa apunta hacia adentro, por lo tanto el potencial aumenta. En los casos 2 y 3, el potencial disminuye, ya que la carga de prueba se mueve a consecuencia de la interacción, es decir, de la fuerza eléctrica
de una carga de prueba con los campos eléctricos Q1 y Q2. Si yo me muevo de B a C, me estoy moviendo en la dirección del campo eléctrico. Y si yo me muevo de B a C respecto de Q2, me estoy acercando, me estoy moviendo en dirección del campo eléctrico, ya que el campo eléctrico para Q2 va radial hacia adentro de la carga 2. Entonces, ¿qué significa esto? En resumen, el potencial en A es menor que 0 por la fórmula, el potencial en B es mayor que 0 y el potencial en C es igual a 0. Pero las diferencias de potencial son las que más nos interesan a nosotros. La diferencia de potencial al moverme de A a B va a aumentar el potencial. Moverme de B a C va a hacer que disminuya mi potencial y moverme de C a A va a hacer que disminuya mi potencial. Entonces, para una carga positiva Q1, si aumenta la distancia, disminuye el potencial B. Es decir, se hace más cercano a 0, ya que como a un número positivo dividido en un número mayor, se va haciendo cada vez más cercano al 0. Si disminuye la distancia, el R va haciéndose cada vez más pequeño, y como el número de la carga, el valor de la carga es positivo, aumenta el potencial B, es decir, se hace más positivo. Ahora, para una carga Q2, negativa en este caso, si disminuye la distancia, como Q es negativa, disminuye el potencial, es decir, se hace más negativo, ya que estamos dividiendo esto por un número más chico. Y como arriba la carga es negativa, se aumenta la distancia, aumenta el potencial, es decir, el número se hace más cercano a 0, pero por el lado negativo. Por lo tanto, podemos decir, si aumenta el potencial, un agente externo hizo el trabajo. Si disminuye el potencial, el propio campo hizo el trabajo. Porque recordemos que si nosotros dejamos un sistema en reposo y este tiene capacidad para moverse, va a disminuir su energía de la manera que sea más fácil para él. En este caso, como estamos analizando potencial eléctrico, si nosotros dejáramos una carga quieta, el potencial va a empujar la carga, la va a acercar siempre de tal forma de que la energía disminuya. Ahora para el problema 2 dice, dos cargas puntuales Q1 y Q2, las mismas del caso anterior, están separadas 10 centímetros como se muestra en la figura. Supongo que ahora una carga Q3 de 5 nanocoulomb es colocada en el punto A. Acá de nuevo, es importante trabajar en coulomb y en metros. Y nos dice A, determinar la diferencia de energía potencial entre los puntos A y B. Y B, mover la carga Q3 desde A hasta B. ¿Hace el campo eléctrico producido por Q1 y Q2 un trabajo positivo? Para eso tenemos que analizar la energía potencial. Como dijimos anteriormente, la energía potencial en un punto está dado por el potencial de ese punto producido por una carga QI, y como dijimos el potencial era K por QI partido en la distancia, desde el punto donde tenemos la carga hasta donde nos interesa calcularlo, en este caso va a ser en el punto, la distancia hasta el punto Q, hasta la carga QJ. Entonces tomamos el potencial y lo multiplicamos por la nueva carga y nos va a dar la energía potencial. Entonces, como nosotros ya calculamos las diferencias de potencial, para pasar a la diferencia de energía potencial, basta con tomar el resultado anterior y multiplicarlo por la carga 3. Esto es 3,14 por 10 a la menos 7 por K, Joule partido en Coulomb, por 5 por 10 a la menos 9 Coulomb. Acá está en Coulomb, recordar. Trabajar siempre en Coulomb y no en nanocoulomb. Entonces, como nosotros tenemos Joule partido en Coulomb y Coulomb, multiplicamos todo y me queda 15.7 por K por 10 a la menos 16 Joule. Es decir, ahora estamos midiendo energía. Y esta va a ser mayor que 0. Por lo tanto, moverme de A a B significa una diferencia positiva en la energía, es decir, está aumentando la energía del sistema. Como la energía potencial aumenta, el sistema está recibiendo energía, es decir, el campo eléctrico hace un trabajo negativo, es decir, un agente externo está moviendo la carga, que nosotros vamos a poner en Q3, acercándola a Q1, es decir, aumentando la fuerza que Q3 recibe de Q1, porque la distancia va a ser menor, y dejándolo en B, pero a la vez disminuye la fuerza que interactúa entre Q2 y Q3, ya que esta es negativa,
y esta es positiva, yo me estoy alejando, estoy dividiendo por un número real, una distancia más grande, estoy disminuyendo la fuerza. Pero la energía potencial en este punto final va a ser mayor que en el punto inicial, ya que como habíamos dicho, la diferencia entre A y B es la energía potencial en el punto final menos la inicial. Y para que esto sea negativo significa que el punto perdón, para que esto sea positivo significa que la energía en B es mayor que la energía en A. Por lo tanto, el agente externo hace un trabajo positivo y el campo eléctrico producido por Q1 y Q2 hacen ambos un trabajo negativo. Y bueno, con eso damos por terminada la ayudantía y muchas gracias por su tiempo. Si tienen cualquier duda, podemos revisarla el jueves a las 5:20 en mi horario de consulta. También les dejo mi correo. Y en el link del video, o sea, en la descripción del video les voy a dejar el horario de consulta, el enlace. Y además, como el ejercicio de la semana pasada, les voy a dejar un desafío, que es realizar el ejercicio 2,2, pero considerando que Q3 sea menos 5 nanocoulomb. Y que ustedes analicen qué pasa con el potencial y la energía potencial, compare con los resultados anteriores. Y ahora, otra pregunta para avanzar con la materia que ustedes van a seguir viendo es determinar el lugar geométrico donde el campo eléctrico es uniforme, es decir, que tenga la misma magnitud. Ver la ley de Gauss. Cuando vieron la ley de Gauss, saben que si ustedes están parados a una distancia fija de una carga puntual y recorren una esfera, van a tener en toda la superficie de la esfera el mismo campo eléctrico. Ahora relacionan esto del campo eléctrico uniforme en un lugar geométrico con equipotencial. ¿Qué es un equipotencial y cómo se relacionan los equipotenciales con la ley de Gauss? Si ustedes pueden entender todo este concepto potencial que estamos viendo ahora de una manera abstracta y no solo con carga eléctrica, les va a ser mucho más fácil entender Mate 4 cuando tengan, y dependiendo de lo que estudien van a poder entender de mejor manera el cálculo potencial, puede ser por ejemplo mecánica de fluidos, transferencia de calor, y bueno, todos los fenómenos de la naturaleza que provengan de cálculo potencial. Bueno, y eso sería. Muchas gracias. Cualquier consulta me escriben por correo y si no, nos vemos el jueves a las 5:20. Muchas gracias.